manifestó al resolverse de una manera suave y apacible un problema difícil. En el Evangelio escucharemos la promesa de Jesús de enviarnos el Espíritu Santo. Alabemos a Dios y démosle gracias por el don del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote. Por favor, el canto de entrada es el número 139 en su librito de cantos, si nos ayudan, 139. Buenos días. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía en este sexto domingo de Pascua, en el que vemos ya las proximidades al Pentecostés. Ya en 2 domingos, si Dios quiere, estaremos celebrando el Pentecostés, el final de esta cincuentena pascual. Ofrecemos esta misa por toda nuestra parroquia, por sus familias, sus vidas, las intenciones que usted quiere poner en las manos del Señor en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Jesucristo resucitado, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcámonos pecadores en la presencia de Dios, supliquemos con esperanza la gracia de su misericordia y de su paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Gloria al Señor.
la tierra paz a los hombres que aman. Gloria al Señor, Que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor, Que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el Cordero que Quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. solo eres santo. solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Amaré, y en la tierra paz a los hombres. que amaré. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. Pongámonos a escuchar la palabra de Dios. En el fragmento de hoy de los Hechos de los Apóstoles se nos explica la predicación de Felipe y la alegría de la gente al recibir la buena noticia de Jesús. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que Felipe decía, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salieron los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaron curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aclamen al Señor tierra entera. Aclamen al Señor tierra entera. Aclamen al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamen al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamen al Señor tierra entera. En la segunda lectura, San Pedro nos anima hoy a dar razón de nuestra esperanza. Jesús murió, pero por el Espíritu Santo fue devuelto a la vida. El mismo Espíritu Santo que Jesús promete, Dios nos dará también a nosotros. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Amar a Jesús no debe ser solo de palabra. Significa seguir su ejemplo y obedecer sus mandamientos, llevar una vida que nos conduzca al Padre. Aleluya, vive el Señor. Aleluya, vive el Señor. Cielo y tierra, Cielo y tierra, canten todos en una voz. canten todos en una voz. Aleluya. Aleluya. Cristo la muerte venció, el sacrificio pascual, con su victoria nos da resurrección. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ven y le conocen. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En el día de hoy, para nuestra homilía, quiero que reflexionemos a partir de la primera carta del apóstol Pedro, que es la segunda lectura que escuchábamos en el día de hoy. El apóstol Pedro nos lanza a nosotros en esta carta un reto, y el reto consiste en que nosotros sepamos dar razón de nuestra esperanza, dar razón de nuestra fe. Y en esto es importante que nosotros revisemos la capacidad de entendimiento que hay en mí frente a la fe que me ha sido dada como un don. Dios me ha dado a mí muchos dones. Yo como ser humano tengo la capacidad de razonar, soy inteligente, ¿verdad? Ningún animal lo es. Ningún animal tiene la capacidad de razonar, de pensar, de hacer reflexión. Tengo voluntad y tengo libertad. Estas capacidades que me hacen ser humano me sirven para acercarme al misterio de Dios, que siendo de naturaleza divina en Jesucristo se hizo hombre y de alguna manera me hizo entender la fe de una perspectiva distinta a como la entienden en cualquier otra religión. Ninguna religión en el mundo, decía el Papa Benedicto XVI, habla de un Dios con nosotros, habla de un Dios encarnado. Las religiones, verdaderamente religiones, grandes religiones como el islamismo, el judaísmo, hablan de un Dios lejano, un Dios creador, un Dios que todo lo puede, pero lejano. El cristianismo nos manifiesta la realidad de un Dios con nosotros, de un Dios cercano. Dios manifestó su misterio a través de su Hijo que se hizo hombre y en todo vivió como nosotros, menos en el pecado. ¿Y por qué es importante lo que el apóstol Pedro nos dice hoy? Por una razón muy simple. Miren, un católico ignorante es un futuro protestante. Y a veces sucede, yo no sé si a usted le ha pasado que llegan a golpearle a la casa y le dicen, buenas, ¿y usted qué nombre le da a su Dios? Y usted sí sabe que el infierno no existe, y usted sí sabe que... Y nosotros, fieles católicos, entonces decimos, ¿ah? Y aquí en la Biblia dice esto y lo otro, hermano, y es que mire, y uno... Y hay personas que reaccionan frente a ese hecho incluso de una manera grosera, le dicen, mire, váyase que aquí somos católicos, o le suelto los perros, usted verá qué hacen. Porque no sabemos dar razón de nuestra esperanza y de nuestra fe. Esa es la razón. A veces cuando somos más agresivos es cuando menos reflexivos somos y menos hemos profundizado en un hecho concreto. Y en el plano de la fe es igual, cuando nosotros no sabemos dar razón de nuestra fe, o respondemos mal, o ignoramos, o nos cambiamos. Entonces hay gente que dice, yo dejé la iglesia católica y me fui para este grupo porque allí sí cantan bonito y le hacen sentir a uno y se le ponen los pelos de punta. Y hay gente que por emocionalismos cambia la fe, deja la fe, abandona la fe sin conocerla. ¿Hay una manifestación de Cristo en el mundo? Sí. ¿Hay un hecho real de que Cristo instituyó la iglesia sobre la roca, la base de los apóstoles? Sí. Pero la fe en la cual nosotros hemos puesto nuestra esperanza, esa fe sí puede ser comprendida poco a poco.
santo San Agustín, un santo muy especial del siglo V, hablaba de la fe que busca ser comprendida, la fe que busca ser entendida. Y yo puedo ir comprendiendo gradualmente la experiencia de fe que me han venido acercando a mi propia vida, que Dios me ha dado como un don. ¿Qué es importante en este hecho de acercarnos a comprender? Miren, yo les celebraba ayer a un grupo de personas y les decía, mire, hay gente que sabe muchas cosas, de muchas realidades distintas, pero que en el plano de la fe son niños de leche. ¿Niños qué? Prematuros, dicen acá. Niños en el plano de la fe, que el conocimiento de la experiencia cristiana es muy limitado, que quizá van a misa y celebran porque sí, porque sus papás le enseñaron, por tradición, por lo que sea, pero no hay un conocimiento ni una profundización en el plano de la fe. Pero les dice uno, bueno, ¿y cómo va la novela? Y entonces dicen, ¡ah, Teresa! Y se ríen porque la ven, vean. Es que ayer en los catecúmenos les preguntaba, les decía, ¿y la novela cómo va? Y entonces un señor me dijo eso, Teresa, que se casó Teresa, me decía el señor, un señor con bigote. Yo pensé que solo las señoras veían novelas, ¿sí, no? Señor, dame. Entonces me enteré que Teresa se casó. ¿Ve? De cómo va la novela sabe, de cómo va el país sabe, de por qué la crisis económica sabe, de medicina sabe todo el mundo. En estos días que me he sentido mal, padre, tómese una agüita de yo no sé qué, frótese esta pomada, tómese esta pastilla, hágase tal cosa. Y me dijeron también que tenía que estaba empachado, que me sobara porque estaba empachado. Todo el mundo sabe de medicina, sabemos de muchas cosas, pero de la experiencia de fe, nada, o muy poco. No estoy diciendo todos, pero sí la gran mayoría de personas que van a misa, la gran mayoría de personas que se confiesan católicos, en el plano de la fe, falta muchísima formación, por desinterés. Mire, los últimos sábados de mes estamos organizando un retiro, los 3 padres que hemos venido de Colombia. Ayer hubo 50 personas y estamos convocando gente de 6 parroquias y los que quieran venir. A la gente no le interesa, a mucha gente no le interesa formarse, o muchas personas tienen la mentalidad de que venir a la iglesia y estar 1 hora, 2 horas, escuchar una charla, estar en un retiro es perder tiempo y que se gana más trabajando porque eso produce dólares. Pero el desinterés por la formación en la fe es grande y eso es muy complicado, porque si yo no me intereso por profundizar en lo que yo creo, yo vivo mi fe de cualquier manera, de cualquier modo. Entonces hacemos una pregunta sencilla. A ver, si yo preguntara acá por este lado, ¿cómo se llama su Dios? ¿Usted qué me respondería? Cualquier persona de iniciativa, ¿sí? ¿Cómo se llama su Dios? Jesús, ¿cómo se llama su Dios? Jesús. Padre, ¿cómo se llama su Dios? Por acá. Jesucristo, ¿cómo se llama su Dios? Por acá. Jesucristo, eso lo preguntan los testigos de Jehová a la gente, ¿cómo se llama su Dios? Aquí en la Biblia dice que es Jehová, ¿perdón? A nosotros Cristo nos ha revelado a Dios y el Evangelio de hoy lo manifiesta: quien me ama cumple mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. No los desampararé, no los dejaré huérfanos, les enviaré un consolador. ¿Qué quieren decir los evangelios? ¿Qué quiere decir Cristo? Que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. Yo no podría decir que Dios es Cristo y ya, o que es Padre y ya, o que es el Espíritu Santo y ya. Hay experiencias de fe protestantes que descuartizan a Dios. Entonces en Colombia hay un grupo que se llama la oración fuerte al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va y viene, todo es el Espíritu Santo. Otros grupos que solo es Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trillan el nombre de Jesús. Y otras personas que conciben a Dios como Padre. El misterio que Cristo nos ha revelado es que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto del reto del apóstol Pedro hoy?
dar razón de la fe. El mundo necesita que se comunique la verdad acerca de la fe, no titubeos, porque es que hay personas que se confiesan católicos y dicen, yo soy católico, pero yo estoy de acuerdo con el aborto. Yo soy católico, pero estoy de acuerdo con la eutanasia. Yo soy católico, pero estoy de acuerdo con lo que sea, que son realidades contrarias a la misma doctrina que enseñó Jesucristo. Yo soy católico, pero creo a mi manera. Por eso es importante formar la conciencia no a mi manera, sino a la manera de la verdad. Porque no es lo mismo decir me río en el baño que me baño en el río, aunque suena parecido, ¿cierto? Pero son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que dice, bueno, es que Dios es igual para todos, da lo mismo, lo importante es creer. Sea donde sea, lo importante es creer. No, señor. Si usted no es católico, usted no comulga. Y sabemos que la comunión es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo creemos, ¿cierto? Si usted no es católico, usted no puede confesar. Hay sacramentos que no puede recibir. Si usted no es católico, a usted le importa un pito lo que el Papa diga. Pero si es católico, si somos católicos, nosotros prestamos atención a la enseñanza de Dios a través de la iglesia. Comulgamos como hermanos en un mismo pan y en un mismo cáliz, la comunión de la carne y la sangre del Señor. Tenemos una misma fe, participamos de un mismo bautismo, entendemos que Dios es Padre nuestro y Padre de todos. Y si usted y yo somos católicos, concebimos a las personas que creen distinto y que creen diferente, no como gente aparte que debamos rechazar, sino como personas que necesitan de nuestro testimonio y para llamarlos a la unidad. La iglesia no es una secta, no es un grupo aparte que cree su propia verdad y que se encierra y se aísla del mundo. La iglesia quiere entrar en diálogo con el mundo, entra en diálogo con las demás religiones, entra en diálogo con aquellos a quienes llama la unidad en torno al altar de la Eucaristía. Pero qué importante es que nosotros que somos católicos entendamos cuál es la misión de la iglesia, porque la misión de la iglesia es mi misión. Yo soy la iglesia, yo soy bautizado, ¿verdad? ¿Será que el Padre sí se bautizó? No. ¿Usted es bautizada o bautizado? Cuando nos pusieron una crucecita acá y nos ungieron con un óleo santo, nos dijeron que participábamos de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y ser profeta es ser misionero. Es decir, usted y yo estamos llamados por Cristo a ser testigos de nuestra fe. A ser testigos de nuestra fe. Hay papás que olímpicamente le delegan la educación de sus hijos al padre, al sacerdote, a la monjita o a la catequista. Y llega el tiempo de la primera comunión y dicen, vaya que en la iglesia le enseñen. Y se los quitan de encima un rato. Ay, ese niño parece un terremoto, mejor lo mando allá, que la catequista vea qué hace con él y que le enseñen cualquier cosa para que el muchacho cambie. Y si es preciso que el padre le haga un exorcismo porque como que tiene una cosa rara. Y se quitan la responsabilidad, se zafan de la responsabilidad de educar a sus hijos. Y la verdad es que los padres son los primeros responsables, los primeros educadores de la fe de sus hijos. Pero hay un conflicto. Si los padres no se han formado, ¿qué le van a enseñar a esos hijos? Cuando llegan los niños con una duda y le dicen, mamita, ¿cómo así que Jesús descendió a los infiernos? Dice el credo, ay papito, es que yo creo que hizo las cosas mal y por allá lo mandaron. Se condenó el Señor. Hay gente que puede llegar a decir barbaridades como esas desde el desconocimiento. Y lo primero que se les ocurre lo dicen y eso los muchachitos lo aprenden. Entonces hay una responsabilidad frente a la experiencia de formación en la fe clara. Y hay una responsabilidad de formarse en cada uno de nosotros clara. La experiencia de formación de un sacerdote, de un obispo, del papa, nunca termina. Siempre, siempre estamos llamados a formarnos más. La teología verdadera se hace de rodillas y frente al Santísimo, y eso es cierto. Pero con las facultades que Dios nos ha dado, repito, podemos acercarnos al conocimiento de Dios también a través de la formación, de la lectura, de la inquietud. Alguien podría decir, pues que yo no sé leer. Bueno, entonces escuche radio.
Hay emisoras católicas que dan programas formativos muy buenos. Es que me está fallando el oído, bueno, vea televisión o mire algo en internet. No, es que ya tengo como la visión borrosa. No, usted ya. Ya si la cosa está tan grave, pues ya no le pidamos tanto. Pero si las facultades están, si veo, si escucho, yo puedo formarme en el campo de la fe. Es que a veces somos flojos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero entonces, ¿cuántas novelas hay en el día? 1, 2, 3, 4, 5. Hay gente que sí tiene la cuenta de eso y pierde mucho tiempo viendo. Horas. O hablando de cualquier cosa o haciendo cualquier otra cosa, pero la experiencia de formarse no se considera que es importante. Ayer a este grupo con el que celebraba le recomendaba un librito o un librazo. Se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Les voy a vender la idea y quien quiera lo compra, lo usa y crece con él. Este libro tiene el resumen de lo que uno estudia en teología, el resumen y la síntesis de la fe cristiana. Fue elaborado por el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI y toda una comisión de teólogos y biblistas, echando mano de toda la tradición cristiana. Este libro se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla de cómo Dios se reveló y habla de la Biblia, de la Escritura, del Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo demás. Y lo que significa creer, qué es la fe, si es un acto aislado o es un acto comunitario. Y habla de toda la experiencia de la profesión de fe, explica el credo parte por parte. Hasta que Jesús descendió a los infiernos, explican por qué decimos eso. Toda esa parte la va explicando, ese es el primer capítulo. Segundo capítulo explica todo lo de la vida de la gracia, cada sacramento bíblicamente sustentado. ¿Qué significan los sacramentales, la religiosidad popular? Toda esa parte va en el segundo capítulo. Tercer capítulo habla sobre la moral cristiana, qué es pecado, mortal, venial, cuáles son las virtudes, qué es un hábito, qué es un vicio. Y comienza a explicar cada uno de los mandamientos, uno tras otro. Y el cuarto capítulo habla acerca de la oración, todo lo que tiene que ver con la oración cristiana. Cómo oraban los judíos, los patriarcas, Isaac, Abraham, Moisés, Jacob. Cómo oró Jesús, cómo oraba la Virgen, cómo ora la iglesia, cuántas formas de oración hay. Y finalmente toma el Padre Nuestro y lo desmenuza parte por parte y lo explica. Y si nosotros dedicamos el tiempo a esta experiencia de la lectura y la formación, vamos viendo que nuestra fe no sabe más. A veces a uno le da la sensación que de repente se hace una monición como la que hizo Alexis hoy. La cincuentena pascual, alguien dirá, ¿la qué? ¿Eso con qué se come? La cincuentena pascual. Cada tiempo que la iglesia va viviendo tiene una razón de ser. El misterio de Cristo se va revelando durante los diferentes tiempos del año, pero es posible que nosotros no lo entendamos porque no hemos dedicado tiempo a reflexionarlo y a tratar de comprenderlo. El reto del apóstol Pedro hoy es que nosotros podamos dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, que si alguien nos interroga acerca de lo que nosotros creamos, nosotros con nuestras palabras podamos expresar con claridad en qué creemos y por qué creemos. Obviamente, haciendo caso a lo que decía el Papa Juan XXIII, decía, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. ¿Tiene más fuerza el testimonio que las palabras? Sí, pero no por eso las palabras dejan de tener importancia. Dice el apóstol San Pablo que la fe llega por la predicación. Si hay predicación, hay comunicación de la fe, si no, no hay. Y hay lugares donde ni el sacerdote, ni la monja, ni el catequista o la catequista pueden llegar. Al sitio donde usted trabaja, difícilmente va un sacerdote, ¿verdad? Al sitio donde usted estudia, difícilmente llega un sacerdote, ¿cierto? O a Casablanca a comer, come y ya, y se va. Un catequista, alguien que, ahí en ese lugar usted tiene una responsabilidad concreta. Usted es testigo, usted es bautizado, usted es misionero, ahí en ese sitio, en el lugar de trabajo donde nadie quiere saber de Dios, ahí usted
puede hacer algo, ahí Dios a través de usted puede hacer algo, pero sí se necesita tener nociones claras y básicas de la formación cristiana, ¿no es cierto? Hay temas muy polémicos en la vida social y temas frente a los cuales hay mucha gente que opina. Miren, simplemente les voy a dar este ejemplo sencillo, la planificación familiar. Para muchas mujeres eso es un dolor de cabeza, para muchos matrimonios es un dolor de cabeza. Y hay una industria que se ha enriquecido con eso, que es la industria farmacéutica. Vender todos estos métodos de planificación familiar ha generado una fuente de riqueza impresionante, pero también ha generado muertes en cantidades, ha afectado la salud de mujeres en cantidades y ha producido muertes en cantidades a partir del aborto suscitado por estos medios. Y hay mucha gente que dice que es católica, pero está de acuerdo y lo apoya y lo aplaude, incluso lo difunde. Y escuchar a la iglesia manifestarse a través de estos temas o sobre estos temas, a mucha gente le causan ampolla, y uno pensaría, o habrá una persona que dirá, ¿y el Papa por qué habla de eso si no es casado y no tiene hijos? O hay gente que dice, y este padre es muy fácil de que hable de eso porque no tiene que responder por una familia y no sabe lo costosa que está la educación y el pan de cada día. Y hay mucha gente que de pronto justifica el hecho en eso. Y miren, cuando la iglesia se manifiesta en este tipo de temas, se manifiesta con fundamento. También en la iglesia hay científicos y hay gente que le trabaja toda esa parte médica para dar una razón suficiente para decir esto sí, esto no. Cuando el Papa, cuando el obispo hablan acerca de estos temas, no habla de una manera suelta, zafada, lo primero que se le ocurre, porque en eso hay un gran grado de responsabilidad frente a la formación integral del ser humano. ¿Qué le hace daño? ¿Qué afecta la vida de un ser humano? Y en ese caso la iglesia siempre lo proclama: esto es nocivo para la salud o para la vida de una persona humana. Y como Cristo vino a salvar al ser humano de modo integral, no por partes, la fe cristiana no es simplemente para la misa de domingo, sino que quiere abarcar la totalidad de la vida del ser humano. Por eso la iglesia habla de esos asuntos, porque tienen que ver con el ser humano, tienen que ver con la persona humana, y es al ser humano integralmente al que Cristo vino a salvar. Alguien podría decir, Cristo vino a salvar solamente mi alma y mi cuerpo. No, Cristo vino a salvar al ser humano, a nosotros, de modo integral, de modo completo, total. Y es por eso que es bueno, y decíamos esto en la celebración del Buen Pastor, el día en que se proclamó que Cristo era el Buen Pastor, del Evangelio de Juan capítulo 10, que escuchar la voz de Dios es escuchar la voz de la iglesia. Hay gente que tiene conflicto en esto, o por el antitestimonio de un pastor, de un sacerdote o lo que sea, pero yo les digo que la iglesia en el orden universal es santa, porque Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo es santo. Y la enseñanza que la iglesia da no se limita al error de una persona o de unas cuantas personas, o al pecado de unos cuantos. La enseñanza que la iglesia da brota de la fuente de la acción del Espíritu Santo en ella. A veces reparamos demasiado en el mal de algunos y poco en la virtud de muchos. Y cuando pensamos en la vida de personas que han entregado todo a causa del servicio del Evangelio, por ejemplo, Juan Pablo II, que se consumieron como la vela, dando luz, nosotros decimos, ¿cómo Dios no va a comunicar su verdad a través de la iglesia y a través de sus pastores? Entonces, no tiene que ser fuente de desánimo el error o la falla de algún pastor o de algunos pastores, porque la iglesia a nivel universal y a lo largo de la historia es respaldada por esa promesa que el Señor hace en el Evangelio: no les dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu de la verdad. Y es el Espíritu el que conduce a la iglesia a lo largo de la historia a la verdad, a comunicar la verdad sobre Dios, a comunicar la verdad sobre el ser humano y a comunicar la verdad sobre la propia iglesia. Y es importante que nosotros, si creemos
lo hagamos de forma integral. Y es importante por eso que profundicemos en qué es lo que nosotros creemos. Yo les hago esa invitación, compren el librito. Ustedes dirán, este padre está haciendo negocio, mínimo se trajo unos 100 catecismos y le quiere ganar dinero a eso, quiere hacerse eso. No, yo no estoy vendiendo catecismos, ni me interesa hacer negocio con la fe. Ustedes lo pueden comprar en la iglesia que quieran, en la librería que quieran, se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Cómprenlo, léanlo, háganse preguntas acerca de la fe. Si no logran respondérselas, busquen a un sacerdote, busquen a alguien que les pueda ayudar con eso. Pero es importante que en el plano de la fe seamos inquietos y cada día sepamos dar mayor razón de lo que nosotros decimos creer, porque si no vamos a pasar simplemente asumiendo las cosas, creyendo y celebrando como por costumbre o como por rutina o como porque toca o como porque si no voy a misa peco, entonces mejor no me expongo a eso y voy, pero voy y ya, se acabó absolutamente todo. Es preciso sacar espacios para profundizar en la fe, como también es preciso sacar espacios para orar, para acercarnos a nuestro Señor. Pidámosle a Dios esa gracia en esta Eucaristía, la gracia de que lo que se nos ha dado como un don, nosotros podamos cada día como desempolvarlo, como ir teniendo mayor claridad y ir entendiendo que eso va respondiendo a las expectativas y los interrogantes que hay en nuestro corazón. Entender que el Dios que se nos ha revelado se nos quiere dar a conocer cada vez más y que depende de nosotros si nos acercamos y profundizamos o si nos quedamos simplemente marginados, si nos quedamos simplemente relegados. Pidámosle a Dios esa gracia. Señor, quiero conocerte más porque quiero amarte más. Así sea. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos en manos de Dios nuestra oración. La respuesta a las peticiones es: Jesús resucitado, escúchanos. Resucitado, escúchanos. Por todos los que sostienen y enseñan la fe católica, que estén dispuestos a explicar a quien les pregunte la razón de nuestra esperanza. Oremos. Por líderes del mundo, que aceptan el mensaje del Espíritu de la verdad y gobiernan a sus naciones con compasión y justicia. Oremos. Por los recién recibidos en la Iglesia, que sean una fuente de regocijo y una señal de vida nueva en nuestra comunidad. Oremos. Por los estudiantes que llegan al final de este año escolar y se disponen a comenzar un tiempo de descanso y recreo. Oremos. Por los que perdieron la vida sirviendo a su país, para que sean recordados con gratitud y respeto. Oremos. Por la tormenta en el Espíritu, que se llevará a cabo el próximo viernes, junio 3. Oremos. Por nuestras intenciones.
Oremos. Las oraciones, Señor, que te hemos presentado y las intenciones que hay en lo profundo del corazón, las ponemos en tus manos, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. El canto de ofertorio es el número 454. Por favor, ayúdenos. 454. Hay un carro en el estacionamiento, un Taurus rojo que tiene sus luces prendidas, si quieren ir a apagarlos. Es un Taurus rojo, placas 4881. Por favor, todos con el estribillo. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús. Han sido revestidos en Cristo Jesús. Pueblo tuyo todos somos, danos hoy tu protección. Danos fuerza en la lucha, danos vida, buen pastor.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por esto, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo ha muerto
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo de él y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, conocidos y amigos que han partido la eternidad. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Encomendamos, Señor, a todas las personas miembros de esta parroquia que se encuentran en tribulación, en dificultades, en enfermedades, en el alma, en el cuerpo. A todos los enfermos de este lugar, a todos los niños, los jóvenes, los consagramos, Señor, en esta Eucaristía, las familias. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios que se nos ha revelado, que se nos ha manifestado y que nos ha mostrado su amor, oremos con las palabras que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Danos la paz, danos, danos la paz, danos. danos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, yo no soy digna de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo a él, dice el Señor. Oremos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el Señor.
Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros. Aleluya. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros un fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Jesucristo nuestro Señor. Se va a realizar la segunda colecta. Entre tanto, por favor se sientan, vamos a escuchar algunos avisos parroquiales. Una vez más le queremos recordar del CSA. Si no se han apuntado por el CSA, por favor levanten la mano y le van a dar el sobre. El sobre, atrás ponen el número del sobre, su dirección, el número del teléfono. En el la frente van a poner lo que van a dar total en el año. La diócesis sugiere que den unos $120 que salen $110 mensual. Tienen un año para pagarlo. Nuestra Señora de Guadalupe tiene una cuota de $25,000 que tiene que pagar al año. Si no se recoge aquí, la iglesia lo tiene que pagar. Entonces, ese dinero no se queda aquí. Ese dinero se usa para la escuela católica, para los seminaristas, para los padres y religiosos que están retirados, para ayudarle a ellos. Entonces, por favor, si no se han apuntado, por favor lo hagan ahora. También queremos recordar a la señora que va a llevarse la Virgen, Lupe y Pavis García. Roger, you want to bring it up? Y también queremos recordar que el grupo de confirmación, los estudiantes de confirmación tienen un bake sale, están vendiendo pasteles, cupcakes afuera. Gracias. Bueno, además de estos avisos, hay una persona que ha venido pidiendo la ayuda de todos nosotros acá en la parroquia. Ella es Rita, ustedes la conocen. Saben que hace un tiempo ha venido viviendo un drama con su hijo que fue sentenciado a 50 años de cárcel. Ella nos explicó el motivo y finalmente recogieron muchas firmas, apelaron y la sentencia se redujo a 20 años más o menos, pero le decía el abogado que aún así esa sentencia es injusta, o el juez, que la sentencia de él puede ser mucho menor por las circunstancias en las que se vio toda esta situación. Entonces, lo que sí le sugirió es que apelara, pero apelar le cuesta $30,000, no es nada económico. Entonces, Rita está realizando una actividad, una rifa, y ella está pidiendo la ayuda de todos y pues nosotros con mucho gusto le ayudamos, al menos anunciando. Ella está en la parte de atrás, realiza esa rifa, la persona que quiera se acerca, participa y de esa manera pues ponemos en práctica también la caridad cristiana. Una madre haría lo que fuera por sus hijos. Pienso que es bueno apoyarla en este momento. Entonces va a estar a la salida del templo. Las personas que estén interesadas y quieran hacerlo se acercan a ella. Dispongámonos para recibir la bendición final. Después de la bendición vamos a hacer una bendición sobre la familia que lleva la imagen de la Virgen y sobre la ofrenda. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Con la alegría de haber participado en esta Eucaristía pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor los bendiga.